Buenas noches, señoras y señores. Si hacen ustedes caso a los medios, ya sabrán que en España no hay más muertes por violencia que las que sufren las mujeres. Aquí tenemos la suerte de que no mueran ni hombres, ni ancianos, ni niños, solo mujeres. Los hombres, ancianos y niños no abren telediarios ni apenas existen en las estadísticas. Además, la causa de que las mujeres sean asesinadas se debe al machismo, no al alcohol, a las drogas, a la depresión, a problemas psiquiátricos, a la situación social, a la desesperación, a la demencia senil, no. Al machismo. Es una suerte porque cuando terminemos con el machismo no habrá en España una sola muerte, un solo delito, un solo caso de violencia. Esto si hacemos caso a toda esa retahíla de medios que tienen por costumbre numerarse obedientemente de la 1 a la 6 y que son con diferentes colorines exactamente iguales. En nuestra sección Desde Fuera, hoy el diario ABC nos trae el siguiente titular: Trump pide a la ONU que haga rendir cuentas a China por infectar el mundo. Donald Trump acusa a China y a la OMS, que está en manos de esta, por su responsabilidad en la extensión de la pandemia, y además recuerda que cada año China lanza millones de toneladas de plástico y basura a los océanos, satura los bancos de pesca de otros países, destroza arrecifes de coral y emite mercurio tóxico que cualquier otro país en el mundo. También aseguró que sus emisiones de carbono son casi el doble que las de Estados Unidos y que aquellos que atacan la excepcional labor medioambiental estadounidense a la vez que ignoran la polución rampante de China no están interesados en el medio ambiente. Trump ha arremetido contra los dirigentes del orden internacional que nos han llevado a esta crisis y se ha dirigido al resto de miembros de la ONU recomendándoles lo siguiente: señores, pongan a sus países primero, es decir, que los políticos sirvan a su gente, a su pueblo, antes que a los poderes globalistas. Y retomando el asunto de los malos tratos del que hablábamos al principio, verán, hay una violencia de la que no se habla, la violencia que se perpetra contra el varón, una violencia oculta, una violencia vergonzante para quien la sufre, una violencia que los medios han decidido escamotearles a ustedes. La violencia contra los hombres existe y sabemos muy poco de ella porque, entre otras cosas, es un tabú social. Los estudios más serios han demostrado que la denuncia de violencia entre sexos por parte de terceros presenta un desequilibrio de un 35% en favor de las mujeres cuando éstas son víctimas, con independencia de quién sea el agresor. La combinación con más probabilidades de ser denunciada es la del varón agresor y la mujer víctima. Por tanto, ya tenemos ahí un primer factor de desequilibrio. Pese a que diversas organizaciones internacionales consideran como violencia de género una parte de la que se ejerce también contra varones, los sectores más ideologizados y radicales, como el actual gobierno de España, rechazan esta posibilidad, ya que solo admiten que aquella pueda aplicarse a nadie más que a las mujeres, contribuyendo de este modo a invisibilizar el problema. Esto da lugar a que el hombre pueda ser visto como perpetrador, pero no como víctima. Por ejemplo, al no considerarse tradicionalmente violación la de carácter homosexual de un hombre sobre otro, el varón aparecía solo como criminal y no como víctima. En Estados Unidos no ha sido sino desde hace apenas 10 años cuando se ha considerado la violación masculina dentro de las estadísticas de violaciones. De hecho, este tipo de actos son mucho menos denunciados en el caso de hombres que en el de mujeres. Los informes internacionales señalan que en torno a un 6% de los varones sufren violencia sexual en la infancia y hasta un 30% en la edad adulta ha vivido algún incidente sexual no consensuado con una mujer o ha sufrido acoso a manos de esta. Las cifras son semejantes para la población homosexual, aunque un porcentaje superior al 25% asegura haber padecido abusos sexuales y no solo acoso. Tradicionalmente, el varón ha sufrido violencia sexual en las guerras y en las cárceles en proporción mucho mayor de lo que se admite. Asimismo, también la violencia que sufre el hombre a manos de mujeres. Si la violencia abarca un campo mayor que el meramente físico, las tasas de violencia entre el hombre y la mujer son muy semejantes, según un estudio internacional del Grupo de Investigación de la Violencia Doméstica. De acuerdo a las estadísticas, un 25% de los malos tratos que se producen en el hogar son sufridos por hombres. Muy pocos o ninguno de los hombres asesinados por sus parejas han denunciado con antelación pese a existir violencia. Si se produce una denuncia, esta suele venir de parte de una mujer del entorno de la víctima. Pero la legislación española contempla que las amenazas y coacciones son delito solo si la víctima es una mujer. En el caso de que la víctima sea un hombre, solo se trata como una falta, con lo que suele sustanciarse con una multa. Y tenemos al mejor experto que podíamos tener, a doña Giovanna Carril. Sea usted muy bienvenida.
antes que Buenas nada. Noches. Quisiera puntualizar algo antes de comenzar. Una gran parte de los datos que figuran en este estudio están sacados de las estadísticas de Estados Unidos, porque es difícil obtener según qué estadísticas en España. Entonces, en fin, las norteamericanas son las más publicadas y las más publicitadas y son las que se utilizan en una parte por lo menos de ocasiones. Pensamos que, bueno, se compadecen bien en términos generales con lo que podemos tener en Europa. Una cosa sí que, o por una cosa sí quería empezar, y es que efectivamente existe una violencia que cometen hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, pero que no se comete por el hecho de que se sea un hombre o se sea una mujer el verdugo o la víctima. Yo no digo que no. Que no haya hombres que asesinen a una mujer por el hecho de ser mujer y que no haya mujeres que asesinen a un hombre por el hecho de ser hombre. Quiero decir, son tan variopintos los motivos que tiene el ser humano para matar y agredir que no digo que no. Ahora, que sean significativos siquiera, eso lo pongo en duda y llevo poniéndolo en duda muchísimo tiempo. El ser humano mata por diversas razones y la mayor parte de ellos, lamentablemente, es por enfermedades mentales, por adicciones, por momentos de desesperación puntual que te llevan al límite de las emociones, pero por el hecho de un género contra el otro, esas muertes son residuales, esas agresiones son absolutamente residuales. Vamos, no saldrían ni en las estadísticas. En la conformación de estadísticas, sinceramente, da la impresión de que se utiliza todo lo posible para hinchar las cifras. Quiero decir, vemos el asesinato de una mujer a manos de un hombre que, bueno, pues una persona que padecía demencia senil de forma muy visible, violencia machista. Vemos el asesinato de un hombre a una mujer en un momento, digamos, de síndrome de abstinencia por consumo de drogas. Tal. Lo metemos también, todo es bueno para el convento, quiero decir. O sea, que esa es la actitud de engordar las cifras. Es evidente que una gran parte de esa violencia no tiene nada que ver con el hecho de que se sea hombre o mujer, sino que obedece a otros factores. Evidentemente, además, bueno, de hecho en España se ha llegado a contabilizar temporalmente como violencia machista casos de suicidios de una mujer. O sea, no hay límites. Aquí lo que se busca es, yo busco un resultado, tengo que obtener ese resultado, con lo cual los datos que pongo a cocer para obtener ese resultado son los que a mí me interesan. Punto. No hay más. Ahora, en lo que tú decías, sí que es verdad que hay un incremento de violencia dentro del ámbito doméstico, ¿vale? Pero no interviene el género. Es decir, los datos son mayores en el ámbito doméstico porque es donde la gente está más tranquila, más en vigilia y donde los roces son mayores. Un padre y un hijo que vivan juntos tienen más probabilidad de pelearse, de enfadarse y de llegar al límite que un padre y un hijo que se ven pues el domingo para la paella. Pues es lo mismo que en los matrimonios. Tú date cuenta que además no se contabilizan y no se tienen en cuenta como violencia de género las muertes a manos de mujeres a manos de otras mujeres y eso que conviven y también existen. Pero bueno, como en España, como comentábamos hace unos días, la violencia no tiene género, con lo cual los delitos cometidos por mujeres no son delitos, no se sabe aún muy bien el qué, pues ni se computan ni se conocen. No se saben cuántos hombres han muerto a manos de mujeres. No se sabe. Y hablando de desigualdad, una cosa es la violencia doméstica y otra cosa es la violencia de género, en términos estrictamente legales. Se alega con frecuencia que el hombre no está incluido, que el varón no está incluido en esa violencia de género porque ya está incluido en la violencia doméstica. Pero la realidad es que el tratamiento legal de una y otra es distinto. Claro, pero es que así como el hombre está protegido, digamos, por el Código Penal dentro del epígrafe de violencia doméstica, también lo están las mujeres lesbianas o los hombres homosexuales. Pero yo digo, ¿por qué tiene que estar más gravados los delitos cometidos hacia las mujeres heterosexuales? ¿Cuál es la diferencia? O sea, la gravosidad debería estar en el entorno, en ese entorno de tranquilidad y de protección que es tuyo, no por causas de género. Es decir, yo comparto que esté más grabado la violencia doméstica, ¿vale? Porque a ti tienen que penarte más por un delito que cometes, pues con cierta alevosía, con cierta predominancia del entorno, pero no por el hecho de que tengas un género u otro.
Con lo cual, si los hombres y las mujeres lesbianas y los hombres homosexuales están protegidos por el Código Penal, las mujeres heterosexuales también no necesitamos la ley integral de violencia de género. Ya estamos protegidos por el Código Penal y por los delitos que contienen aquellos que se hacen en el ámbito doméstico. Era innecesaria esta ley. Pero una pregunta, si la mujer cuando es agredida por otra mujer, en un caso una relación por ejemplo entre lesbianas, no tiene la protección de género, de la violencia de género, no. Si no la tiene y solo la tiene si es agredida por un varón, ¿qué se está buscando? ¿Proteger a la mujer o castigar al varón? Castigar al varón. Castigar al varón heterosexual. Sí, claro, al varón heterosexual. Sí, es absolutamente claro. No importa proteger a la mujer. Si tú dices quiero proteger a la mujer, bajo mi punto de vista, primero tienes que explicar por qué. Porque las mujeres no somos seres inútiles, ni necesitados de una protección especial, no somos, como digo siempre, flores del campo, ¿vale? Somos personas igual que cualquier hombre, pero una vez entrado digamos, en ese estado de cosas, ¿por qué solo protegemos a las mujeres heterosexuales? ¿Por qué solo las mujeres heterosexuales que sufren violencia en su casa tienen acceso a determinadas ayudas y recursos para iniciar una nueva vida? Si yo soy mujer y recibo palizas y un maltrato por parte de otra mujer, no voy a tener acceso a ese recurso. ¿Por qué? Solo se protege a la mujer heterosexual, lo protege entre comillas, a la mujer heterosexual, y solo se castiga al varón heterosexual, porque el varón que lleva a cabo esos actos de violencia contra otro varón no está encausado como violencia de género. Por tanto, creo que está muy claro el objetivo. Y hablando de ese objetivo, por cierto, esta ley de violencia de género actualmente vigente fue declarada constitucional por el Tribunal que lleva ese nombre, gracias al voto de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, a partir de un caso muy rocambolesco, por cierto, que sucedió con ella. Sí, es increíble. Esta Casas estuvo además investigada porque apareció en unas grabaciones con una letrada que además luego fue acusada de matar a su marido, y donde Casas le decía: métete en el circuito judicial con cualquier pretexto, tú recurre y cuando llegues a hacer un recurso de amparo al Constitucional me llamas y ya intervengo yo. Pues esta señora fue quien dio legitimidad y dijo que era necesario, a pesar de que atentaba directamente contra la Constitución, y fue quien dio, digamos que, pase de oro a la constitucionalidad de esta ley. Curiosamente, luego el año pasado Alfonso Guerra y otros políticos dijeron sin ningún tipo de pudor, y lo peor, sin ningún tipo de reacción por parte de la sociedad, que en aquel momento, en el 2005, que fue cuando se instó la inconstitucionalidad de esta ley, que el Tribunal Constitucional recibió presiones políticas insostenibles para declararla constitucional. Y 15 años después lo dicen y se quedan tan serenos. Sí, señor. Y no pasa nada, como con tantas cosas que suceden en España. Las estadísticas dicen que los hombres agredidos se atreven mucho menos a denunciar. Posiblemente por vergüenza social, ¿no? No. Hay dos motivos. Uno, por vergüenza social. A nosotros nos han enseñado que las mujeres podemos ser lo que queramos. Fuertes, débiles, vulnerables, guerreras. Todo cabe. Vosotros solo tenéis una opción. Tenéis la opción de ser mini héroes y casi de piedra, que lo aguantáis todo. Entonces no cabe ser agredidos, y menos por una mujer. Entonces la vergüenza os puede. Pero hay un segundo factor que además yo he criticado mucho de determinadas fuerzas de seguridad del Estado. Y es que yo he enviado muchos de mis clientes que me enviaban fotografías, incluso con agresiones físicas, a ir a denunciar, y cuando llegaban a una comisaría les decían: mira, yo te recojo la denuncia, pero que sepas que en cuanto tú te vayas, yo voy a tener que llamar a tu mujer. Y cuando ella venga, me dirá que tú también le has agredido. Entonces te volveré a llamar y pasarán dos cosas. Los dos estaréis denunciados, pero solo tú te quedarás en el calabozo. Es mejor que lo soluciones de otra manera. A ninguna mujer que va a denunciar haber recibido una agresión en el ámbito doméstico
o sea, en el ámbito de su hogar, le dice ninguna fuerza de seguridad del Estado, ningún agente, no denuncies porque luego le llamaremos a él y luego vendrá y te denunciará a ti y tú quedarás en el calabozo. O sea, les instan a no denunciar, pero además, ¿sabes lo más perverso? Que puede parecer que es un poco diabólico lo que hacen esos agentes. Y lo peor es que en el fondo tienen razón, porque eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. El problema que si ningún hombre acaba denunciando este tipo de violencia, acaba silenciada, denostada. Lo peor, acaba siendo negada. En los casos de divorcio, sabemos que se emplean las denuncias con enorme profusión y existe una correlación estadística entre el índice de suicidios en varones y los procesos de divorcio. Hay una correlación que, como evidentemente aquí en nuestro Instituto Nacional de Estadística pues saca estadística de lo que conviene al gobierno de turno, pues no sabemos cuántos hombres se suicidan, pero no los motivos, la motivación, aunque sea, digamos que en encuadres muy genéricos, lleva detrás. Pero sí es cierto que muchos de los que han conseguido rastrear ciertas asociaciones llevan detrás parejo una denuncia falsa en un principio o una situación de divorcio en la que entran en desesperación porque llevan meses sin ver a sus hijos y ven cuál es su futuro, terminar sin ver a sus hijos en la calle por no poder pagar hipoteca y piso de alquiler y fuera de sus casas. Sí. Bueno, también se produce un acoso de la mujer al hombre. Las estadísticas son bastante, yo diría que incluso sorprendentes. Hasta un 30% de varones manifiestan haber sido acosados de alguna manera, de forma indeseada, por mujeres. Claro. Pero es que, a ver, las mujeres no venimos de otro planeta. Y yo digo siempre que somos capaces de lo mejor y lo peor. No debemos asombrarnos, claro, las mujeres somos capaces de ser heroínas como vosotros héroes y somos capaces de ser acosadoras y ladronas y estafadoras y asesinas, claro. Lo que a mí me produce estupor es que a la gente le sorprenda. Claro, lo que pasa es que no se registre en una estadística no significa que no suceda. Las mujeres tocan el culo a los chicos en una discoteca. Les dicen cosas... Yo me acuerdo del típico... Esto va a quedar súper viejo y súper arcaico, pero Julio, queremos un hijo tuyo. Sí. Vamos, eso a día de hoy sería tomado como una violación, una pretensión de violación. Y Felipe. Claro. A Felipe se lo decían. Claro, vamos a ver, claro. Fernando, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Bueno, pues estas cosas que te parecen a ti, Giovanna, tan normales, y que lo son, para el gran público no lo son, porque no reciben esta información de ninguna de las grandes cadenas. Entonces, hay que a veces abordar estas perogrulladas, efectivamente, que para ti es algo que manejas profesionalmente a diario. Para los que nos acercamos a este mundo, pues pueden ser muy naturales, pero que de verdad para los españoles constituyen hoy estas verdades de perogrullo un exotismo. Y ese es el problema en el que vivimos. No, pero no, mira, no es tanto el problema es este. ¿Sabes cuál es realmente el problema? Que no hay más tus. No. Sí, no, es así. O sea, la gente recibe un 99% de la cara de una información y un 1% de la otra parte de la información. Entonces no puede comparar de una manera digna y de una forma sensata. Está desequilibrada la información. Exacto. Es decir, necesitamos más tus. Cuando digo eso, digo que necesitamos más gente que muestre el otro lado de la información para que la gente pueda conformarse una opinión, aunque luego acaben opinando lo mismo, pero que se puedan cuestionar con datos suficientes para hacerlo. Y en estos momentos no tienen esa posibilidad. Bueno, por lo menos tenías que haber dicho más tus y más Dios. Giovanna, muchísimas gracias de verdad por tenerte aquí, es un verdadero placer, y por hablar de estos temas que, como bien dices y das a entender, son temas verdaderamente difíciles, sencillamente porque a los españoles de hoy que se asomen a esa pantalla les va a chocar. Muchísimas gracias. Gracias a ti y sigue haciéndolo. Un placer. Lo mismo te digo. Nos vamos a nuestro espacio de la hemeroteca. Y en nuestro espacio, de la mano de Libertad Digital, Zapatero nos dice: no engañé con la crisis, es auténticamente una falsedad radical. Esto es referente a la crisis del año 2008. Zapatero dice: no, nadie lo sabía.
¿Les suena a ustedes lo de que nadie lo sabía? Seguía comentando: en cuanto hemos entrado en una situación objetiva de crisis, he sido el primero en hablar de una crisis del sistema financiero internacional y de una crisis económica. En marzo comenzará a crearse empleo de manera intensa. Esto es del 18 de diciembre del año 2008. Y como les decía antes, esto del nadie lo sabía se ha convertido en un clásico del socialismo. Esto de que nadie lo sabía es la versión primera del nadie lo vio venir que nos han colocado con el coronavirus. Después de que todo el mundo estuviera hablando de ello durante semanas y meses, resulta que nadie lo sabía ni nadie lo vio venir. Lo increíble, lo verdaderamente increíble es que haya alguien 12 años más tarde que siga comprándoles esto. Vámonos a publicidad. Como ya se confiesa de forma abierta, la pandemia ha permitido impulsar procesos que estaban en marcha, pero que necesitaban una aceleración. Dichos procesos, ni que decir tiene, redundan en exclusivo beneficio de la élite globalista, que será la única que saque un beneficio de todo esto. Mientras, el mundo camina hacia una nueva forma de esclavitud, acaso más terrible cuanto que los esclavos ignoran su condición. El proyecto globalista se muestra de forma cada vez más abierta e indisimulada, quizá porque entiende que ya no es necesario mantener el secreto. Desde mediados los años 90 del siglo pasado, las confesiones de los poderosos de este mundo son inequívocas en el sentido de que estamos ya en el tiempo en que se puede hablar abiertamente del designio mundialista. Sin entrar en la intencionalidad de la pandemia, lo cierto es que el poder se está sirviendo de ella para imponer buena parte de los programas globalistas. Pedro Sánchez lo reveló en su momento a las claras. Esta emergencia mundial tiene como efecto acelerar cambios que ya se estaban poniendo en marcha desde hace ya años. El cambio hacia nuevas formas de trabajo no presencial, con la difusión del teletrabajo, el cambio hacia formas de producción y consumo compatibles con la respuesta a la emergencia climática, el cambio acelerado hacia la digitalización y la automatización. Ahí estamos viendo, por ejemplo, los efectos y la brecha digital, los efectos que está teniendo sobre la educación y singularmente sobre la educación pública. El cambio hacia formas de gobernanza mundial para hacer frente a amenazas que son también globales, como hemos visto es, por ejemplo, esta pandemia. El plan globalista de fondo que está consolidándose durante esta pandemia es el de crear una sociedad dirigida por una élite mundial compuesta por un pequeño número de personas que disfrute de todas las ventajas en su paraíso cerrado y ultratecnificado. La ideología se la sirven personas como Ray Kurzweil, el transhumanista que sostiene que a través de la nanotecnología podrá revertirse el proceso de envejecimiento del ser humano, evitando así la muerte. Y del mismo modo, la progresiva sustitución del hombre por la máquina, que terminarán confundiéndose y uniéndose en un solo organismo. Mientras la clase poderosa vivirá con todas las ventajas, el resto de la sociedad pasará cada vez más estrecheces. Ya es un hecho que una parte importante de la población trabaja para sobrevivir y otra está subvencionada para evitar desórdenes públicos. El trabajo cada vez está más sometido a la eficiencia y al taylorismo, la precariedad laboral está generalizada y la apatía se adueña de las personas y de las relaciones sociales. En las últimas décadas se han producido enormes transferencias de riqueza de las clases medias y trabajadoras a las élites sociales en todo el mundo. Cada crisis es una oportunidad más para el fortalecimiento de la oligarquía internacional. Pero no se trata solo del aspecto económico, sino de algo más profundo. La pandemia está jugando un importante papel en la implantación del tipo de sociedad que persigue el globalismo. Mediante el terror informativo se ha desatado una ola de histeria que ha provocado el surgimiento de fenómenos como la vigilancia social, que se ha adueñado de los espacios públicos, desarrollando instintos de delación y policiales en una parte nada desdeñable de la población. El objetivo, a la vez que el instrumento, es el de extrañar al ser humano de su tradición y de su propia naturaleza, convirtiéndolo en el individuo amorfo y fácilmente maleable que apunta a la posmodernidad. Del otro lado tenemos que tener a don Antonio Martínez Belchi desde tierras murcianas. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Lo que, al hilo de un artículo muy brillante que acaba de escribir usted, lo que se está produciendo es una batalla de relatos en la que Neil Ferguson del Imperial College de Londres parece haberse impuesto un relato globalista que ya no se oculta. El propio Pedro Sánchez, hemos visto unas imágenes en las cuales confesaba de modo casi paladino que la pandemia tenía por efecto, decía él, implementar una serie de procesos que son a los que nos hemos referido. Sin embargo, en el escrito original no decía, al que tuvo, por cierto, acceso a la prensa, no decía que la pandemia tenía por efecto estas cosas, sino que tenía por objetivo estas cosas.
Bueno, la verdad es que estas declaraciones de Pedro Sánchez, que son de finales de abril, pues son muy reveladoras, porque en esa intervención parlamentaria pues expuso tranquilamente pues toda la agenda globalista de una manera, como tú bien dices, da la sensación de que la élite considera que ya no hace falta ocultarse demasiado y se pueden decir las cosas bastante a las claras, ¿no? Y en cuanto a lo que comentabas de Neil Ferguson, pues efectivamente Neil Ferguson del Imperial College de Londres, que es una de las instituciones globalistas pues más conocidas junto a la Universidad Johns Hopkins, organizadora del evento 201, pues bueno, pues propuso un modelo totalmente catastrofista, de manera que obligó, digamos, a Boris Johnson a dar un viraje en su política. Porque la primera idea, si se recuerda, de Boris Johnson era, bueno, pues seguir un camino bastante similar al de Suecia y buscar la inmunidad de rebaño. Pero claro, ante la presión a la que empezaron a someterlo los medios de comunicación recogiendo esta proyección catastrofista de Neil Ferguson, pues no tuvo más remedio que ceder y cambiar de política. Por otro lado, hay que recordar también que Neil Ferguson, bueno, el Imperial College en general, ha surtido, igual que hace la Universidad Johns Hopkins, de abundantes cifras que recogen de manera totalmente acrítica los distintos medios de comunicación de Occidente. Me viene ahora a la mente pues la cifra de 450.000 muertos que, tomados de las proyecciones del Imperial College, señaló Pedro Sánchez sobre abril o mayo, como que, en fin, la política de confinamiento española había evitado en nuestro país ese número de muertes. Es una afirmación totalmente gratuita y que procede pues de unas cifras que te llegan y que tú transmites y que los medios de comunicación retransmiten y que la población en general pues asume sin rechistar. Pues o nuestra población tiene una genética muy particular, o que me expliquen por qué tenemos las cifras más altas, estamos entre las cifras más altas del mundo por 1000 habitantes en cuanto al efecto que ha tenido el COVID-19 sobre nosotros, o por lo menos las cifras oficiales que nos dan. Hay una cosa, bueno, hay varias cosas curiosas en esto. Primero, hay una apariencia, no sé si se corresponderá con algo que verdaderamente haya por detrás o no, porque no disponemos de las pruebas, pero hay una apariencia de que se quiere evitar esa inmunidad de rebaño y que se quiere ir a otro tipo de escenario mucho más parecido al que brinda hoy España. Pues sí, efectivamente se quiere evitar la inmunidad de rebaño, es decir, se quiere evitar que se siga el camino que ha seguido, a pesar de todas las críticas, Suecia, uno de los pocos países que han seguido un camino distinto, es decir, han hecho caso a sus propios epidemiólogos, no han seguido la línea desde un principio del Imperial College. Por eso, Suecia ha sufrido unos ataques mediáticos bastante brutales. Recuerdo una infinidad de artículos en diferentes medios españoles e internacionales, pues criticando esto va a ser una catástrofe, que hay responsabilidad, etcétera. El gobierno sueco, digamos, le ha costado bastante trabajo resistirse a esa presión, pero finalmente ha seguido con ciertas dudas, un poquito dubitativo, pero ha seguido su camino. Y ya el otro día me llamó mucho la atención que un medio tan poco alternativo como El Mundo pues publicase un reportaje planteándose ya desde su titular y si Suecia llevaba razón. Es decir, empieza a haber, bueno, pues es verdad que el relato globalista se impone en general, pero empieza a haber bastantes grietas y quieras que no, pues hay periodistas que, digamos, a los que les queda un retazo de honradez y que se atreven a publicar reportajes que bueno, pues no sabemos si les pueden reportar ciertos problemas en sus medios. Pues así es, y desde luego lo celebramos. Bueno, en su artículo, don Antonio hablaba de un plan globalista en el cual una élite todopoderosa dirige la colmena. Sí, a ver, utilizo ahí también un poquito la figura de la pirámide, ¿no? Porque evidentemente es un símbolo pues, de raigambre masónica pues, muy conocido. Y la visión de los globalistas es que tiene que haber una superélite en el vértice de la pirámide. Esa superélite es la única que conoce el verdadero funcionamiento y el sentido de todo lo que sucede, y por debajo pues hay una masa de población que, bueno, pues como en la caverna platónica, pues cree lo que proyecta esa élite sobre la pantalla o sobre las pantallas que le sirven como guía, y ese debe ser
Esa debe ser la estructura de la sociedad. Ahora, ahí, desde luego, como ya he repetido en otras intervenciones, pues el ejemplo que nos da Aldous Huxley en Un mundo feliz es totalmente significativo, porque recordando un poquito la novela, allí la élite pues está representada por la figura de Mustafa Mond, que explica a Bernard Marx y a Helmholtz, los dos de los protagonistas de la novela, que bueno, a ver, la pérdida de la naturaleza humana y la desnaturalización del ser humano es un precio que conviene pagar y que merece la pena pagar para conseguir una sociedad totalmente estable, una sociedad donde se ha suprimido el conflicto, pero claro, también a costa de suprimir la autenticidad y la esencia humana. Entonces, claro, ahora mismo estamos ante esa disyuntiva. Es decir, ¿qué queremos? Un futuro donde efectivamente nos convertimos en cyborgs conectados constantemente a Internet, manipulados emocionalmente, simplificados emocionalmente, y vamos hacia esa sociedad más estable, entre comillas, que nos anticipaba Huxley, o nos atrevemos a probar otro camino, porque existen otros caminos alternativos. Es decir, no creamos que hay solamente dos opciones, lo que tenemos hoy y ese futuro que nos ofrecen los globalistas. Hay otras opciones, pero hay que explorarlas. Y ese futuro que nos ofrecen los globalistas, digamos que desapega al hombre de su tradición y de su naturaleza, y le deja inerme ante los poderosos. Esa es la estación final o penúltima, por decirlo así. Sí, efectivamente. En la novela de Huxley eso se ve muy bien en el tema del soma. Eso es. Si recuerda, el soma, pues esa droga que toman los habitantes de ese mundo feliz cuando su naturaleza, los restos que perviven en ellos de esa naturaleza humana, pues se rebelan y hay un malestar que es necesario suprimir de alguna manera. De hecho, por ejemplo, pues una de las cosas que suceden es que se ha suprimido el embarazo, ya no se nace pues de una mujer, se utiliza lo que en la novela se llama la ectogenesia, ¿no? El nacimiento exterior. Externo, sí. Pero claro, eso supone una violencia tal a la naturaleza maternal femenina, pues que se les proporciona, cuando sienten ese malestar producido por esa situación, pues se les suministra a las mujeres un sucedáneo de embarazo, una especie de sustitutivo hormonal que le hace sentir un estado semejante al del embarazo, y eso les sirve pues para hacer la transición en ese momento crítico en que parece que su naturaleza femenina se revela. Pues hacia eso vamos, hacia un mundo en el que tenemos que o aceptar deshumanizarnos con lo que eso supondría para la humanidad, o resistirnos a las tentaciones globalistas, por mucho que ellos quieran presentarnos esta situación como algo inevitable, como algo que ya no merece discusión y a lo que no tiene sentido resistirse. Uno de los gurús de esta élite globalista es Ray Kurzweil, que nos anuncia un mundo transhumanista, un mundo que es absolutamente, el mundo de los cyborg, un mundo que es absolutamente escalofriante porque es un mundo completamente deshumanizado. Sí, es escalofriante, es deshumanizado, pero hay una minoría bastante influyente que no lo percibe así. Es decir, por supuesto, el mismo Ray Kurzweil, también los seguidores de esta especie de religión tecnológica que es el transhumanismo. El caso de Kurzweil es de lo más curioso porque resulta que él actualmente pues tiene unos 70 años más o menos. Sí. Y bueno, pues es curioso que él, no sé si has visto tú ese dato, esa información, desde hace bastantes años tiene un consejero nutricional que le hace tomar una cantidad ingente diaria de pastillas. En 2006, según los artículos que leí en su momento, eran 250 pastillas que tomaba al día con un montón de suplementos vitamínicos, etcétera, porque en ese momento él decía que quería llegar al año 2029 cuando pensaba que el desarrollo tecnológico ya permitiría la transferencia de la conciencia humana a un soporte informático y por tanto una inmortalidad conseguida por medios puramente humanos, porque hay que añadir que el transhumanismo es totalmente materialista y totalmente ateo. Es decir, ahí no hay trascendencia ni esperanza en Dios después de la muerte ni nada que se le parezca, ¿no? Ahora la fecha de 2029 se ha transferido pues a 2045. Es una fecha
que la Singularity University, una institución muy generosamente financiada por todos los grandes gigantes de Silicon Valley, pues tiene como el punto marcado para que se produzca esa transición, esa singularidad, ese momento crítico en el que será posible pues suprimir, por lo menos para la élite globalista, la inmortalidad corporal y pues prolongar la vida humana, digamos, ad libitum. Nos queda apenas un minuto, don Antonio, pero los planes que nos han anunciado por parte del gobierno, del poder, de control de los teléfonos y de control de los medios de comunicación personales, nos conducen a esa consideración, a ese futuro en el que el ejemplo alabado y aclamado por la élite globalista de forma abierta es China. Efectivamente, bueno, esto ya empezó después de las Torres Gemelas en 2001, la vigilancia en ese momento con la excusa, digamos, de la lucha contra el terrorismo, pues empezamos a admitir una serie de intromisiones en nuestra vida privada. Luego, pues bueno, recuerda todas las revelaciones de Edward Snowden sobre las tropelías realizadas por la NSA en Estados Unidos bajo la administración de Obama. Gran sorpresa, ¿cómo es posible que una especie de santo laico como Obama, señor, por otra parte candidato totalmente apoyado por la élite globalista, igual que Hillary Clinton después, cómo es posible que esa figura tan admirada y tan apoyada por los medios pues hiciera eso? Pero es así a lo que nos llevan. A ver, el modelo es China, de acuerdo, pero es que lo que quiere hacer Occidente no es propiamente implantar el modelo chino, porque eso además culturalmente pues no se puede hacer así tal cual, ¿no? Sino adaptarlo a esa vigilancia realizada por las redes sociales, que sería lo propio que añadiría Occidente. Don Antonio, tenemos que dejarlo ahí, pero es un punto particularmente importante porque quiero hablar con usted más adelante precisamente ese aspecto de la vigilancia y la conversión de cada uno de nosotros en un policía que se vigila a sí mismo y que vigila a los demás. Si le parece, le emplazo para un próximo programa. Muy bien, encantado. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, don Antonio. Y nos vamos con la frase del día de hoy, referida a esa élite globalista, por cierto, de la que hablábamos, que dice: cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Christoph Lichtenberg.